Advertencia. El siguiente contenido es puro entretenimiento. Las opiniones expresadas por las personas que participan en él, ya sea de manera directa o indirecta, son propias y no necesariamente veraces. Están basadas en la experticia y el conocimiento de cada uno de los integrantes, por lo que no debe ser considerada una fuente fiable de información. Lo oculto. Hoy, hoy vamos a tocar uno de los temas más importantes. La llegada de los españoles a América fue algo inmenso, ¿no? O sea, creo que es la cosa de las cosas más importantes que pasaron, que llegara a esto. Y el tema que nos proponen nuestros invitados hoy es la leyenda negra. Entonces, me gustaría empezar, no sé si presentando a mis amigos, a mis compañeros, a Dani, a Rocío y a Jess. Y a nuestros dos invitados de hoy, que es Gustavo Vargas y Daniel Albarracín, que son las personas que nos van a enseñar y nos van a guiar un poquito por este mundo. Entonces me gustaría, ¿cuál de los dos le gustaría tomar la palabra para yo hacerles la primera pregunta? Yo, me gustaría a mí. Listo, entonces empecemos con, pues, ¿cuál es la definición precisa de la leyenda negra? ¿Sí? O sea, ¿cuáles son los orígenes históricos de esta palabra o este título? Vale, sí, claro que sí. Bueno, yo estoy muy de acuerdo con la afirmación que acaba de hacer Rocky. Y es que definitivamente la llegada de los españoles a América fue... yo creo que sería injusto decir que el hecho más importante de la historia, porque no tiene sentido. La historia es demasiado extensa. Claro. Pero sí es definitivamente un hecho que partió la historia del mundo, literalmente. Entonces, pues básicamente la leyenda negra es una serie de relatos, digamos la palabra que es, ¿no? Es una serie de mentiras, de exageraciones que se dieron alrededor de cómo los españoles realizaron el proceso de civilización en América, en las Indias, como se conocía en esa época. Esas historias, esas mentiras que se inventaron, básicamente tienen tres grandes orígenes, o buscaron atacar tres grandes grupos que siempre a lo largo de la historia se atacan para debilitar al más fuerte o al más débil, que son básicamente el ámbito religioso, político y militar, ¿sí? La leyenda negra buscó atacar siempre esos tres grandes ámbitos, básicamente porque en esa época y en algún momento de la historia, España fue conocido como el reino en el que nunca se escondía el sol, porque literalmente España tenía posesión de tierras en todo el mundo, entonces nunca se escondía el sol y era en ese momento el imperio más importante del mundo. Obviamente, como siempre a lo largo de la historia, la búsqueda de poder y de los países en general de poder ampliar sus fronteras es constante. Entonces en esa época, digamos que los países más importantes, o bueno, los que llevaban la pauta, sobre todo en Europa, no me voy a ir tanto hacia Oriente, hacia Asia, no voy a tratar de irme tanto hacia allá, porque allá también habían muchos imperios muy potentes, pero básicamente en esa época los que llevaban la batuta en Europa eran Inglaterra, España, Portugal, Francia, y el imperio... Ay, ahora se me fue el nombre. El Sacro Imperio Romano Germánico. Exactamente, el Sacro Imperio Romano Germánico. Todos ellos eran como los que llevaban la batuta en esa época, ¿sí?
Entonces, cuando surgió la leyenda negra, básicamente fueron Inglaterra, Portugal y Francia los que ayudaron a generar las historias de la leyenda negra. Ahorita más adelante vamos a profundizar un poco más sobre esos temas, pero digamos que ese es básicamente el origen. Yo no sé si Andrés tiene algo adicional por añadir en ese punto. Sí, mira, pues un tema importante es que lo que era el Imperio Español y el Imperio Portugués eran los imperios más poderosos hacia finales del siglo XIV, porque ellos tenían pues acceso a las flotas más poderosas en los mares. Entonces Portugal tenía una línea marítima comercial muy fuerte con Inglaterra y tenía pues comercio hacia la parte de las Indias, que era pues básicamente el fuerte de ellos era el mercado de las especies, más que todo el clavo. Entonces pues Colón, el hombre pues tratando de buscar una ruta alterna para no tener problemas con los portugueses, pues él le propuso a Isabel la Católica una ruta alterna porque él estaba convencido que la tierra era redonda. Pues en esa época se creía que era cuadrada, pues que era plana, y pues ahí ves el loco de España cuando dice, antes se creía el non plus ultra, que era no hay nada más allá del estrecho de Gibraltar. Entonces España tiene en su escudo las siglas que dice plus ultra, que significa más allá. Entonces este loco Colón logró financiación de Isabel la Católica y pues la idea era darle la vuelta al globo y llegar con una nueva ruta marítima hacia lo que es las Indias. Pero entonces, pues como sabemos, él partió pues en 3 barcos, y esa parte pues es un relato que ya conocemos todos, ¿no? Finalmente él llegó pues a una isla que él denominó El Salvador y pues descubrió pues un nuevo continente. Entonces, ¿qué pasó? Lo que fue España y Portugal empezaron a pues una carrera por ver cuál de los dos imperios acaparaba más tierras aquí en América, y pues ellos estaban con la bendición del Papa, porque pues estos dos reinos eran, digamos, no se pueden mover sin la influencia o la decisión de lo que dijera el Papa. Entonces, bueno, entramos un poco más en detalle. Se firmó un tratado que fue el Tratado de Tordesillas, que fue cuando el Papa dijo, vea, lo que es el Imperio Español y el Imperio Portugués van a tomar posesión de América y se va a hacer una línea divisoria que es la frontera que hoy conocemos con Brasil. Y el tratado consistía en que hacia el oriente eran tierras del Imperio Portugués y hacia el occidente eran tierras del Imperio Español. Esto que como afectó fuertemente a los ingleses, porque ellos dijeron, bueno, ¿y a nosotros qué nos toca de todo ese vasto continente? Y pues la iglesia les dijo, pues qué pena maestros, pero es que ustedes son anglicanos, ustedes no son creyentes de la religión católica, entonces para ustedes no hay nada. Entonces desde ahí empezó como esa rencilla de lo que fueron los ingleses por ellos no ser católicos, ser protestantes, de ver cómo empezaban también a acaparar ese poder de estas tierras. Entonces pues recordemos, ellos les dejaron algunas pequeñas islas que fue Jamaica, las Malvinas, fueron islas que como los resticos que les dejaron para los ingleses, y desde ahí pues empezó obviamente pues Portugal y España pues a desarrollarse como un imperio. Pues básicamente desde ahí empezó como esa rencilla de los ingleses hacia digamos como esa mitificación, porque bueno, ya no sé si tengas más adelante preguntas, pero es que ahí ya nos podemos empezar a adentrar en, Exacto. En que, bueno, si quieres dejámosla ahí hasta ahora y ya más adelante continuamos con esa parte. Dale, creo que Dani quiere hablar. Bueno, una de las preguntas que yo traigo aquí a colación es ¿cuáles fueron los principales eventos o factores que contribuyeron a la creación y propagación de la leyenda negra? En lo que nos han comentado un poco, entiendo que es como, me corregirán ustedes, desacreditar un poco pues, a los españoles, pero pues no sé si lo están entendiendo bien o lo están entendiendo mal. Sí, claro, mira, pues primero pues era esa envidia de los, podríamos decirlo, envidia de los ingleses y de los franceses y de los holandeses y de el Sacro Imperio Romano Germánico, que no tenían acceso a América, porque América fue repartida entre España y Portugal. Entonces
los ingleses, o bueno, siempre la historia de la humanidad siempre ha sido muy convulsa por las guerras. Y en esa época había muchas guerras entre esos imperios. Y al mismo tiempo, pues España e Inglaterra tenían muchas guerras. Pero entonces Inglaterra no podía conquistar o ganarle a España por la vía militar, porque España pues era mucho más poderosa, tenía una flota más preparada. Entonces ahí hubo pues dos puntos importantes, lo que mencioné al principio Rocky sobre el tema del descubrimiento de América, fue uno de los puntos de inflexión hacia la modernidad, el mundo como lo conocemos hoy. Y el otro punto de inflexión fue el descubrimiento o la creación, la invención de la imprenta. Entonces, ¿qué pasó? Digamos, ya entrando hacia lo que era el virreinato dentro de América, cómo funcionaban los españoles, pues obviamente cuando los españoles llegaron a América, ellos tenían que, digamos, por orden del Papa, tenían que convertir a las tribus indígenas que habitaban estas tierras, tenían que convertirlas al catolicismo. Entonces, y la reina Isabel, pues dio acogida a esas tribus y las adoptó como siervos del imperio español. Entonces, ahí vemos un primer punto de inflexión, y es que, bueno, al llegar los españoles, pues obviamente al principio hubieron pues cualquier cantidad de abusos y pues de explotación y de asesinatos, pues esa parte pues sí es innegable y pues más adelante la trabajamos, pero en medio de todo se trató de humanizar a las personas. Entonces hay un tema importante, y es que los indígenas pues siempre debaten que los españoles llegaron acá a violar y a robar nuestras riquezas, y bueno, una serie de relatos que en parte son verdad, pero en parte son bastante debatibles, que pues para eso estamos aquí hoy. El tema entonces es que los españoles, al implantar la religión católica en América, pues tuvieron bastante roces ahí con las comunidades indígenas. Bueno, más que todo cuando llegaron los franciscanos. Hay otro punto de inflexión muy importante, y es cuando llegó un personaje a la historia que se llama Fray Bartolomé de las Casas. Esta persona hizo un relato. El hombre escribió un libro que se llamó La destrucción de las Indias, en donde él relataba pues los abusos que hacían los españoles hacia los indígenas. Entonces este libro fue llevado a España, y pues como estaba la imprenta de moda en ese momento, pues eso fue oro puro para los imperios que le hacían la guerra a España. Entonces los ingleses tomaron, digamos, ese libro, fue traducido a muchos idiomas, y en parte los ingleses, aparte que Fray Bartolomé de las Casas tomaba esos relatos y los exageraba a un punto pues que ya no correspondían a la realidad, los ingleses le metieron ilustraciones aprovechando pues la imprenta, ya que pues en esa época tener un libro pues era un completo lujo. O sea, no es como ahora que es lo más normal del mundo. En esa época la mayoría de la población no sabía leer ni escribir, entonces lo que hacían ellos era meter ilustraciones de los relatos de Fray Bartolomé. Y pues cuando tú ves una imagen de perros comiendo niños o gente siendo quemada viva, pues obviamente eso es súper sensacionalista. Entonces eso motivó bastante a que se regara ese tema de que aquí en América los españoles llegaban a violar y a matar gente porque sí, ¿sí me entiendes? Entonces ese fue un punto bastante de inflexión que hizo que cogiera bastante fuerza el relato de la leyenda negra en Europa. Yo tengo ahí cosas por añadir, pero no sé si hay más preguntas que vayan como en esa línea. ¿Yes? Bueno, pues, ¿qué impacto tuvo la leyenda negra en la percepción pues, de España y otros países europeos en el extranjero? Vale, esa quiero responderla yo. Bueno, Vale. básicamente la idea de la creación de la leyenda negra, pues obviamente como ya lo hemos venido mencionando, era por supuesto debilitar al imperio español, ¿sí? Es decir, en esa época y aún hoy, que lo estamos viendo en la guerra entre Rusia y Ucrania, Rusia quiere expandir su territorio. Y ese es el principio de un Estado. Ese debería ser una de las búsquedas de cada país. Y antes se veía mucho más, ¿sí? Entonces,
Por supuesto que los ingleses y bueno, todos los otros imperios no querían dejar que España siguiera expandiéndose como se estaba expandiendo tan rápidamente. Entonces, parte de la forma en la que se creó la leyenda negra fue, uno de los motivos fue ese, buscar derrotar a España, como les decía, en los ámbitos religiosos y políticos, ya que en el militar no podían, ¿sí? Como en el militar no podían, pues buscaron atacar esos dos por medio de la leyenda negra. Una precisión muy rápida sobre lo que decía Andrés: cuando los españoles llegaron a América, cuando Colón llegó a América, digamos que los indios los indígenas no eran siervos del imperio. Realmente toda América empezó a ser parte del imperio, ¿sí? Lo que se formó en América no eran colonias, era la expansión del imperio. Por eso, lo que hoy conocemos como Colombia se llamaba el Nuevo Reino de Granada, y al norte en México se llamaba Nueva España, ¿sí? Porque eran la expansión del imperio, no era ninguna colonia, distinto a lo que hacían los franceses o los holandeses los holandeses o los ingleses, ¿sí? Y la percepción que generó en Europa y aún hoy en los españoles. Hoy en día, cuando uno se pone a revisar la percepción que tienen los españoles, básicamente es algo parecido a lo que pasa con los alemanes con la Segunda Guerra Mundial. Se sienten culpables, se sienten avergonzados, porque ellos también se creyeron la historia. De hecho, lo comentábamos fuera de micrófonos, que hay una afirmación de Goebbels, eso, Goebbels, gracias, el ministro de propaganda nazi. exacto, que decía que una mentira repetida muchas veces se termina convirtiendo en verdad, y eso es básicamente lo que sucedió con la leyenda negra. Y por eso hoy en día aún se le sigue exigiendo a los españoles que se disculpen y que pidan perdón por algo que definitivamente era inevitable, ¿sí? Porque si no hubieran sido los españoles, hubieran sido o los ingleses o los holandeses o la misma gente del Sacro Imperio Romano, ¿sí? Entonces, eso era inevitable en la historia, tenía que suceder en algún momento, y pues fue para España, ¿sí? Por ahora eso. No sé si queda respondida la pregunta. No, está clarísimo. Tienen muy entretenidos en este momento. Ross. Yo quisiera saber algunos de los principales mitos o estereotipos asociados con la leyenda negra, cómo se han perpetuado a lo largo de estos siglos. Sí, yo te respondo esa. Mira, pues primero vamos a entrar un poco a hablar sobre el tema de los indígenas. Lo que yo les decía ahorita es que los indígenas cargan un gran resentimiento porque ellos decían que los españoles llegaron a destruir su cultura y su forma de ser y sus costumbres, que se robaron sus riquezas, que violaron a sus mujeres. También otro mito muy común de escuchar a la gente es, uy, no, que embarrada que no nos conquistaron los ingleses, estaríamos ahorita hablando inglés y seríamos todos blancos gomelos. Pero no es tan así, o sea, es un tema que va mucho más allá, es más profundo. Con respecto, por ejemplo, al de los indígenas, tú puedes ver, la historia de la humanidad siempre se ha contado con la conquista de los pueblos más débiles. O sea, tú miras lo que fue la expansión del Imperio Romano, lo que les decía ahorita, los mongoles, particularmente en América, puedes analizar la historia de la cultura azteca con Teotihuacán, cómo ese imperio creció a partir de ser un estado genocida. Particularmente el imperio azteca creció a punta de dominar otros pequeños asentamientos indígenas
que los circundaban, y estas personas sacrificaban personas a lo que marca, digámoslo así. O sea, cuando Hernán Cortés llegó a la península en México, él alcanzó a documentar que estas personas mataban más o menos unas 20.000 personas en sacrificios. Entonces, o sea, nosotros siempre tendemos a colocarnos en la posición de ayudar a los más débiles, ¿cierto? Pero entonces los pueblos oprimidos, que es el discurso que se maneja hoy en día de los indígenas que fueron oprimidos por los españoles, eso no es tan así, porque dentro de las propias comunidades indígenas habían culturas que eran mucho más agresivas que otros asentamientos indígenas. Entonces, volviendo a Teotihuacán, Hernán Cortés, al ver esto, o sea, imagínate tú nacer en una de estas provincias indígenas y que lleguen los aztecas y te digan, tienen que entregarnos a sus hijos porque pues los vamos a sacrificar. No recuerdo ahorita el nombre del dios de ellos. Bueno, cualquier cantidad de deidades que ellos tenían, porque pues los indígenas tienen deidades para todo. Entonces, lo que hizo Hernán Cortés muy, digamos, hábilmente, fue empezar a hacer alianzas con estos pequeños cabildos indígenas y formaron un gran ejército que fue capaz de destruir al imperio azteca, porque pues Hernán Cortés llegó a la península mexicana solo con 300 soldados. O sea, no puede acabar con un imperio, una ciudad de 200.000. Y estas pequeñas comunidades vieron a los españoles como salvadores, como estas personas nos quitaron este yugo de este imperio azteca que era tan genocida, porque tuvo una persona, un genocidio se hace desde la concertación, desde ser premeditado, porque tú no matas personas porque sí. O sea, esta gente tenía una máquina de asesinar personas, de sacrificios humanos, digamos, para verlo para el beneficio, según ellos, de que los dioses fueran piadosos con ellos. Entonces, habían, por ejemplo, lo que hoy conoces como una carnicería. Ellos tenían partes humanas de cuerpos colgados ahí y ellos traficaban carne humana. O sea, era una cosa, o sea, si bien ellos tuvieron una tecnología y la cultura mexicana es un tema de mucho respeto y los mexicanos sienten mucho amor por su cultura, ellos no te cuentan esa parte, que los aztecas eran bastante genocidas con las otras poblaciones. Y entrando, por ejemplo, aquí en Colombia, digamos, por ejemplo, cuando es el Día de la Raza, el 12 de octubre, que salen todas estas personas a protestar y todos estos indígenas a quejarse de que España me robó mi identidad y que no sé qué, tienes que entender que Colombia tenía cualquier cantidad de tribus indígenas en ese momento. Y cuando Colón llegó al Caribe, particularmente se encontró con una población indígena que era bastante agresiva, que se llamaban justamente los caribes. Él le colocó al mar Caribe, pues el Caribe por esa población indígena, que era una población, según los relatos españoles, se dicen que eran caníbales, pero pues yo la verdad no he encontrado evidencias que sustenten esta teoría de que los caribes eran caníbales. Pero como tal, los españoles decían, o el relato de los antropólogos, dicen que estas comunidades, independientemente si eran caníbales o no, eran bastante guerreras y muy agresivas. Entonces estas personas dominaban a las pequeñas poblaciones también, igual que en Teotihuacán, asesinaban a los hombres y a las mujeres las secuestraban para violarlas. Las mujeres eran simplemente un objeto. Y estas personas, los caribes, entraron por el río Magdalena y se asentaron hacia lo que es hoy, lo que es Ibagué, la parte de Tolima, y evolucionaron hacia lo que es la cultura pijá. Los pijaos son descendientes de los caribes. Eran pueblos bastante guerreros, bastante agresivos. Entonces, lo que es las culturas que estaban hacia la parte de la sabana de Bogotá, que era pues los mayas, que eran descendientes de los chipchas, eran personas muy tranquilas. Nosotros pues yo creo que casi todos acá, o la gran mayoría de personas que hayan nacido en la parte de la sabana de Bogotá, hacia Tunja, toda esta parte de Boyacá, tienen descendencia indígena maya, ¿sí? Nosotros somos un cruce entre españoles, mayas, chipchas, bueno, cualquier cantidad de razas que están en nuestro país. Pero entonces, a lo que voy es que una persona que es descendiente maya no puede salir a protestar el Día de la Raza contra los españoles
porque simplemente la cultura maya, si los españoles no hubieran llegado aquí a América y se hubiera desarrollado libremente las culturas indígenas, seguramente los pijaos hubieran sido la comunidad dominante porque ellos eran muy guerreros y eran muy agresivos. Está documentado que ellos ya tenían guerra, se estaban expandiendo hacia la parte del Huila. No recuerdo si es la cultura, los nazas, creo que eran los que estaban en esa zona, y también lo mismo, o sea, los pijaos cogían a los hombres, los asesinaban, y a las mujeres las cogían para violarlas. Entonces, en cierta manera, los chibchas, pues los mayas, también fueron agradecidos con los españoles porque los españoles dieron guerra a los pijaos y lograron hacer que esta tribu no fuera tan poderosa. Entonces, no es tan correcto afirmar esa parte de que los españoles fueron los que nos violaron y nos asesinaron, porque dentro de las propias culturas indígenas habían culturas que eran más agresivas que otras, y obviamente si tú miras el tema de la dominancia de la cultura, estas tribus hubieran sido puestas por encima, hubieran terminado dominando las otras culturas. Entonces, quería tocar esa parte. Yo ahí tengo un dato muy interesante para añadir. Vale. De hecho, ustedes lo pueden googlear, si mientras me van escuchando lo van buscando. Son los datos que están ahí en internet. Ustedes buscan cuántos millones de indígenas se mataron en la conquista, y el primer resultado que aparece habla de 56 millones. Las cifras, digamos, entre comillas, nuevamente oficiales, que son las que se usan mucho y que hablan de las que habló Bartolomé de las Casas. Bartolomé de las Casas hablaba de 20 millones de indígenas. Pero entre 1493 y 1600, en esa época, durante esa época, hay registros oficiales que de hecho están en el archivo de Indias, que allá hay muchísima información sobre los reinos que tuvo España en esa época. Y ahí hay documentos de censos de cuántos españoles vinieron a América. Y hay una cifra de 54.881 españoles que viajaron de España a América. Y para que esa cantidad de personas hubiera matado 20 millones de personas o de indios, tendrían que haber matado aproximadamente 1095 indios durante 365 días del año durante 50 años. ¿Sí? Esas son cifras que pueden ustedes contrastar. Si bien es cierto que también hay dentro de la digamos ¿cómo se dice? La disminución de las poblaciones indígenas, también es cierto que hubo, por ejemplo, un virus que se llama Cocolistli, el virus Cocolistli, que afectó sobre todo a los indígenas de la zona norte en México, puntualmente a los aztecas, ¿sí? Sin embargo, a día de hoy no hay evidencia de que hayan sido los españoles los que trajeron ese virus, porque eso también es otro de los argumentos que usan mucho las personas que están muy a favor de la leyenda negra. Todos ellos hablan y dicen, bueno, puede que no haya sido que los hayan matado a todos, pero nos trajeron un virus que aquí no teníamos porque aquí éramos muy sanos y no comíamos carne humana, y bueno, pero eso también es falso, y lo pueden consultar. No hay ninguna evidencia científica, y de hecho ese virus aún está en estudio, porque se desconoce cuál fue la causa y el origen. De hecho, hay información que habla que ese virus podría en este momento generar no sé si una pandemia de las como la que conocimos en 2020, de esas proporciones, pero sí podría estar afectando actualmente a la humanidad, ¿sí? Entonces, eso quería añadir en cuanto al exterminio indígena que llaman los... Vale, entre esas
que estabas hablando, yo escuché en alguna, o sea, en algún podcast sobre un historiador que decía que eso, o sea, no sé si es lo mismo, así que ustedes me corregirán, que entre comillas son los creadores de la primera vacuna que se hizo porque se vino un barco con muchos niños enfermos aquí y pues que trajo enfermedades que no sé si es la misma o es otra cosa. Sí, sí tiene que ver, pero digamos que hay la información no es del todo correcta. De hecho, como los reyes católicos se preocupaban tanto por los habitantes de América, porque, como les decía, hacían parte del imperio, no eran ninguna colonia ni nada de eso. Como hacían parte del imperio, los reyes católicos autorizaron a investigar y a traer la vacuna de la viruela a América. Eso no lo hubiera hecho ningún otro imperio, porque, como ya lo hemos venido mencionando, a ellos realmente les interesaba era arrasar con las gentes que vivieran en esos sitios en los que llegaban a colonizar, ellos sí a colonizar. Y básicamente la historia de la vacuna de la viruela, de forma muy resumida, es que se hizo la investigación y el desarrollo de la vacuna en España, y para poder traerla a América la trajeron incubada en 12 niños, eran 12 niños huérfanos, y esos niños viajaron de España a América, y durante el trayecto les iban inoculando el virus. Entonces le ponían, antes de salir le pusieron la primera vacuna al niño. Cuando la reacción del cuerpo y al virus empezaba a botar pus, eso lo tomaban, y luego se lo inoculaban a otro niño, y así lo fueron trayendo durante el viaje, para traerlo y repartirlo aquí en América, porque aquí América también se estaba viendo muy afectado por el tema de la viruela, ¿sí? Entonces ese es el origen de la vacuna, que como les decía, ningún otro imperio se hubiera preocupado por traer salud a los sitios en los que no había, porque de hecho también es un hecho, eso son cosas innegables, que el aporte de España, no solo en el tema cultural, sino también en los temas de desarrollo de salud y civilización, pues son innegables. Aquí se empezaron a construir hospitales, universidades, iglesias, ¿sí? Para el beneficio de las personas que vivían acá. Sí, algunas de las cosas que yo escuché era que muchos de esos hospitales eran gratuitos y la gente comparaba que era mejor ser pobre a este lado que en Europa, porque allá no se atendía así, o generalmente si estabas enfermo a la horca. Sí, ese es un punto también bien importante, que de hecho creo que Andrés ahí tiene un poquito más de información. Y es que hay comparaciones, en esa época se hacían comparaciones de cómo vivía un campesino inglés en esa época y cómo vivía un criollo aquí en América, y la diferencia de salarios que percibían, porque además de todo, por instrucción de la reina Isabel la Católica, se tenía que pagar el trabajo de las personas, ¿sí? Yo tengo aquí un pequeño fragmento en la que ella ordenaba eso. Decía, me voy a tomar el atrevimiento de leerlo muy rápido. Dice algo así como: mando a vos, el dicho nuestro gobernador, que hagáis pagar a cada uno el día que trabajare, el jornal y mantenimiento según la calidad de la tierra y de la persona y del oficio que vos pareciere que debiere haber, ¿sí? Entonces aquí se le pagaba a las personas ese trabajo. Entonces eso también desmitifica un poco que acá había solo esclavos, que sí los hubo, lo que hemos estado hablando. Aquí también se cometieron errores,
pero es que el problema es que a lo largo de la historia y en la creación de esta leyenda negra no se tienen en cuenta las atrocidades que cometían otros imperios. O sea, históricamente la peor conquista que existió fue la de España, pero se les olvida de pronto mirar un poquito más hacia el norte lo que hicieron los ingleses con los indios de América del Norte, que esos sí quedaron literalmente exterminados y hoy no hay ni uno, y por eso allá también es muy curioso ver ese tipo de culturas, ¿sí? Por ahora eso, no sé si Andrés ahí tiene algo que añadir. Sí, Daniel, mira, pues lo que tú dices es muy correcto. Digamos que el Imperio Español se desarrolló o se enfocó en ser un imperio generador, porque España era muy católica, entonces ellos procesaban mucho la religión católica de, entre comillas, pues ayudar a los pobres y a los necesitados. De hecho, España tuvo muchísimos problemas como imperio porque ellos anteponían su religión por encima del propio imperio. Recordemos pues, bueno, un pequeño paréntesis ahí, cuando las invasiones musulmanas hacia Europa, fue España la que frenteó a esas invasiones. Cuando se metieron por la península ibérica desde Marruecos, fue España la que logró, digamos, filtrar o detener fuertemente la invasión musulmana hacia Europa por la parte de la península ibérica. Lo mismo también cuando fue la famosa batalla de Lepanto, cuando el imperio turco decidió invadir Europa. Ningún imperio acudió a la defensa de Europa. O sea, y si los turcos hubieran ganado, no existiría la cultura occidental como la percibimos hoy. Estaríamos hablando, procesando el Islam o cualquier otra cosa. Fue España quien puso toda su flota por orden del Papa para proteger la religión católica por encima de su reino, y ellos sacrificaron su flota. La flota de España se sacrificó en la batalla de Lepanto para salvar la integridad de la religión católica en Europa, mantener el mundo moderno como lo conocemos. ¿Sí me entiendes? Entonces, ese, digamos, fue como uno de los errores o pecados de España, ser como tan, entre comillas, benevolente. Si bien ellos en América sacaban todas las riquezas posibles pues para mantener una maquinaria pues de lo que hemos venido hablando, de todas las guerras que se presentaban, y España pues mantener esos dominios porque ellos tenían tierras en los 5 continentes. Ellos pues hicieron un sacrificio muy grande, pero al mismo tiempo, lo que decía Daniel, España lo que se hizo fue traerse el imperio a América. Entonces generaron universidades, los indígenas podían tener acceso a la lectura, habían indígenas que sabían latín, indígenas que sabían hablar italiano, las iglesias, o sea, se desarrollaron caminos, se hicieron escuelas, se hicieron universidades, iglesias, se montó toda una infraestructura que hizo que ese imperio floreciera y que trabajara por 300 años. A diferencia de los ingleses, que los ingleses eran, ellos decían, el único indio bueno es el indio muerto. Esta gente barrió absolutamente todas las poblaciones indígenas de América y de Canadá, fueron exterminadas por los americanos. Pero entonces nadie habla de eso, ¿sí me entiendes? Nadie habla, por ejemplo, también de los ingleses que hicieron en Australia, que ellos consideraban que los indígenas eran parte de la fauna, no los consideraban ni siquiera personas, no eran humanos para ellos, eran animales más que andaban por ahí por la selva. Y ellos barrieron absolutamente todas estas comunidades. O sea, si tú miras, las tribus indígenas hoy en día lograron desarrollarse, y hoy en día son, si no estoy mal, creo que cerca del 15% de la población colombiana son indígenas, porque lograron, digamos, sobrevivir y adaptarse. El imperio español los acogió como siervos para que ellos también, pues bueno, tributaran y demás, pero obviamente en esta parte de la culturización y implantar la religión católica, pues hubo un roce cultural muy agresivo, y pues hubieron cualquier cantidad de problemas, pero fue muy diferente de lo que hicieron los ingleses en el resto del mundo. Sí, o sea, los ingleses llegaban y estas culturas, estas tierras ya no son de ustedes, esta vaina ahora es de Inglaterra, y ustedes
fuerte, o sea, masacres totales. O podemos hablar también del genocidio que hizo Bélgica cuando llegó al Congo, o el mercado de los esclavos en África con los portugueses, o sea, pero entonces todo el mundo dice que España eran los malos, que España era la peor cultura, que era el peor imperio, que eran una porquería. La gente está desconociendo, o esta gente que vende esa historia, ese relato, trata de tapar todas las porquerías que hicieron echándole el agua sucia pues a los españoles, que si bien España fue también hizo temas debatibles, pues no se compara con eso. O sea, es que no estaríamos nosotros aquí hoy hablando de esto, porque todos nosotros tenemos en cierta manera descendencia indígena también. Entonces es un relato que va por ese lado. O sea, de hecho también España, cuando llegaron los curas franciscanos, y pues al principio ellos empezaron a denunciar cómo los españoles, pues digamos, esclavizaban a los indígenas para las minas y todo eso. Hubo un personaje que fue muy importante, que fue don Francisco de Vitoria, que era un sacerdote, que él implantó, digamos, el germen de los derechos humanos antes que la Revolución Francesa. Don Francisco de Vitoria decía, la soberanía tiene sus límites, y esos límites son los derechos naturales de los individuos. Y está muy documentado que mientras estuvo el Imperio Español en América, hubieron españoles que pagaron cárcel, que fueron deportados a España y que incluso fueron condenados a muerte por tortura de indígenas. Entonces, es una cosa que no se reconoce. Entonces, es muy importante hablar que, mal o bien, los indígenas, al ser parte del imperio, ser plebeyos del rey, tenían deberes y derechos. Deberes en cuanto a que ellos también eran personas de tributación, también se les cobraba un impuesto, pero pues también tenían los derechos de cualquier persona que estuviera al servicio del rey, cosa muy diferente de lo que pues hacían los ingleses en sus colonias, ¿no? Porque Estados Unidos, las 13 colonias, no se fundaron como un imperio. Si tú ves en América del Norte, los ingleses no fundaron universidades, no hicieron hospitales, no hicieron nada. Las 13 colonias eran 13 cambuches ahí que tenían una función netamente mercantil. Ellos extraían toda la riqueza posible que les diera la tierra americana, y ellos simplemente pues la mandaban para Europa. Es por eso que es muy importante, ahí podemos ir sacando una de las conclusiones del programa, y es porque estas naciones que surgieron después de la independencia, de que se acabó el Imperio Español, porque son países tan pobres y porque Estados Unidos es tan próspero, pues es porque nosotros surgimos de la destrucción de un imperio, mientras que Estados Unidos fue tierra fértil para crear el imperio que hoy en día está empezando a generar su decadencia. ¿Sí me entiendes? Esta conversación no la tendríamos hacia el siglo XVII, en donde España era el imperio más importante de América y toda su estructura trabajaba perfectamente. Es como es una de las primeras conclusiones que quería tocar, y de por qué la gente se queja tanto de por qué América es tan atrasado en muchas cosas. Ya podríamos empezar a hablar sobre el tema de las independencias de cada nación, que también es un tema muy importante, hablar de Simón Bolívar, hablar de la historia del 20 de julio, todas las guerras de independencia, las juntas, el tema de Napoleón, de la Revolución Francesa. Mejor dicho, es que nos va a dar aquí como para otros 3 podcasts. Sí. Pero todos esos temas influyeron a que decidir por qué América hoy en día son países que nos clasifican del tercer mundo, esa basura, y por qué América, guiño guiño, es tan próspera, ¿sí me entiendes? Entonces ahí podríamos empezar a entrar por ese lado, pues no sé si alcancemos a tocar esos temas. No sé si alcancemos a tocar todos, pero bueno, algo que sí tenemos todos de acuerdo es que igual en todas las conquistas se generaron pues crímenes de lesa humanidad supremamente graves, o sea, y bueno, quería darle la palabra a Dani, ¿sí está? Aquí estoy, todavía estoy vivo. Dale. Pues a mí me surge de pronto el entender cómo ha evolucionado la interpretación y el estudio de la leyenda negra en los últimos años, y si hay una nueva perspectiva o enfoque que esté cambiando pues nuestra comprensión frente al fenómeno o este fenómeno. Vale, pues
Lo que pasa es que lo que les decía hace un rato, de tanto que se repitió la mentira ya se volvió verdad. Entonces, actualmente existen muchos historiadores muy serios que con todo el fundamento y el método investigativo y toda la información que pueden recopilar, están buscando romper con ese mito, romperlo, literalmente romperlo, buscando todas esas bondades que pudo tener el imperio. Obviamente lo que hemos hablado, que se cometieron delitos, se cometieron, negarlo sería faltar a la verdad, pero es que eso no era una política de la corona. Ustedes van a decir, pero este man ahora se la pasa leyendo, pero me voy a tomar nuevamente el atrevimiento de leer lo que promulgó la reina Isabel la Católica también con respecto a eso, muy rápidamente. Suplico al rey mi señor, muy afectuosamente, y encargo y mando a la princesa mi hija y al príncipe su marido, que no consientan ni den lugar a que los indios vecinos y moradores de las dichas Indias reciban agravio alguno en sus personas, ni bienes, sino que manden que sean bien y justamente tratados, ¿sí? Entonces, esto empieza a decantarnos también en cuál era el espíritu que tenía España sobre América. Porque cuando uno lee eso, recordemos que en esa época no existían los derechos humanos. Eso empezó un poquito después. Pero ahí ya se empezaban a hablar de los derechos humanos, ¿sí? Y cuando todos esos historiadores empiezan a recopilar toda esa información que han querido sepultar, porque no les conviene que España pues tenga su recompensa justa con la historia, cuando ellos empiezan a recopilar toda esa información es cuando se empiezan a desmitificar todas esas historias que se generaron en la leyenda negra. Y yo creo que eso va a ser un proceso muy largo. Yo no sé cuántos años pueda tardar. Probablemente nunca suceda, porque como estamos hoy en día, siempre van a haber detractores y van a decir, ay no, pero es que los españoles eran unas personas muy malas, por no usar otro término. Y eso siempre va a suceder, pero pues yo creo que también está en cada uno de los que les pueda interesar este tema y que realmente quieran entender qué fue lo que pasó, investigarlo, abrirse sus propios ojos, porque es que además de todo, parte del problema de por lo que actualmente se le juzga a España es que como se revisa la historia es con los ojos morales y sociales de la actualidad, y eso no puede ser posible porque es que en esa época se pensaba muy distinto a como estamos pensando actualmente. Lo que les decía, en esa época no existían los derechos humanos, entonces no tiene sentido ver la historia como con el pensamiento que tenemos actualmente. Eso es erróneo. Claro, estaba pensando que es muy parecido a cuando la gente se queja de las vacunas y no las estudia, no entiende cómo va todo el proceso que hay detrás de esto. Entonces, llegando a este punto, algo muy importante que dijiste es, hay que investigar. ¿Nos puedes recomendar algo específico, alguna lectura específica? Qué sé yo, estamos llenos de tecnología ahora, alguna página especial que dices, aquí hay información importante y la gente debería leer y conocer esto. Sí, hay un montón. Andrés tiene un libro, yo ya le doy la palabra a Andrés, pero yo tengo varios. Por ejemplo, la información que les decía ahorita, hace un momento, sobre el archivo de Indias, esa información puede ser consultada.
uno entra a la página y ellos se toman el trabajo de escanear información en la que uno esté interesado en investigar. Se los digo por experiencia propia porque yo hago parte de un grupo que se llama Sembrar Colombia y hace unos meses estuvimos haciendo la reconstrucción sobre las armas del mariscal del nuevo reino de Granada, don Gonzalo Jiménez de Quesada, del escudo de armas. Y allá había información que inclusive ellos nos enviaron. Y bueno, libros también hay un montón. Hay personas que no están de acuerdo con Pablo Victoria. Pablo Victoria de hecho es colombiano, pero también tiene nacionalidad española. Pero él es una persona que ha estado muy, muy de frente con el tema de desmitificar esta leyenda negra. Y videos y podcasts hay por montón. Hay uno que yo personalmente sigo porque me parece que brinda información muy, muy confiable, y se llama Pax Histórica, Pax con X, y ahí generan mucha información que es muy valiosa de conocer. Andrés, ya, qué pena, ahora sí. Sí, gracias. Mira, pues sacando un poquito la pregunta inicial que hizo Daniel, y pues para cerrar con la recomendación de los libros, hay que entender primero que la leyenda negra surgió de la extrema derecha, del tema de los ingleses, porque ellos querían el tema del libre mercado en América. Entonces, si bien esta historia, este relato que construyeron los ingleses para destruir como la autoestima del imperio español, fue formulado pues con fundamentos del capitalismo, más o menos hacia lo que fue en el siglo XX, cuando empezó la Revolución Cubana. Fidel Castro, pues recordemos que en los 60s ser de izquierda era como ser un rockstar, o sea, era lo que estaba de moda, todo el mundo quería ser guerrillero, todo el mundo adoptó las doctrinas marxistas y todo ese tema comunista era lo que estaba, pues, que ir en contra del status quo y bueno, toda esa carreta. Y particularmente hubo un libro que fue muy polémico y que a muchos de nosotros nos lo hicieron leer en el colegio, que se llamó Las venas abiertas de América Latina, que fue escrito por Eduardo Galeano, que fue un panfleto que utilizó mucho la Revolución Cubana para unificar su discurso de que América libre y que liberarse del yugo opresor del Imperio Español. Desde ahí nos empezaron a meter ese tema del carretazo de que España, digamos, el comunismo se aprovechó de esa leyenda para coger fuerza en América. Y pues el propio Eduardo Galeano, en su lecho de muerte, porque tú sabes que antes de morir uno lo primero que quiere es estar en paz, el man se arrepintió de escribir ese libro. Él dijo que había escrito ese libro bajo premisas que él no investigó, simplemente fue un total sensacionalista que sacó ese libro, digamos porque sí, porque le interesaba era como el dinero y generar polémica, y él está muy arrepentido de haber escrito ese libro y recomienda a todas las personas que por favor no lean ese libro, que él se arrepiente mucho de haberlo escrito. Y pues ese libro fue un caballito de guerra del comunismo para expandirse en América en los años 50, 60. Y bueno, para recomendar libros ahorita que cuentan la historia, pues digamos, yo no soy tampoco tan pro España, así súper fanático, sino pues, lo que yo les decía al principio, a mí me gusta es como que cada persona saque sus propias conclusiones y que se base en premisas que son verdad, porque ya hemos hablado aquí de lo que nos enseñan en el colegio, de todas estas falsas premisas, que cuando tú haces un razonamiento partiendo de una premisa falsa, pues vas a llegar a una conclusión falsa. La idea es que la gente se empape y conozca la otra historia, la historia que no se cuenta, y pues que cada uno saque sus propias conclusiones, ¿no? Pues yo no te puedo a ti obligar a pensar que sí, que efectivamente los indígenas son las personas más santas del mundo y que fueron aquí víctimas. Yo no te puedo cambiar ese pensamiento, pero sí es bueno que conozcas cómo fue la historia, ¿sí? Entonces yo les quiero recomendar el libro que se llama
Nada por lo que pedir perdón, del señor Marcelo Gullo, que es un historiador argentino que pues también se ha dedicado mucho a hablar de este tema de la historia de la leyenda negra, y él también partió de esa misma premisa, o sea, ¿por qué la conquista española ante el mundo es como la peor? O sea, ¿por qué no se habla de los otros relatos que son genocidas, que son todavía más vulgares, más asquerosos? ¿Y por qué España, que dentro de su ignorancia, dentro de su ingenuidad, trató de hacer las cosas abanderado pues por la religión católica, tratar de hacer las cosas bien? Pues impartir el catolicismo, darle derechos a las personas, crear aquí en estas tierras pues una civilización, ¿sí? Traer la civilización a América. Entonces es como ese relato, desmitificar todas esas cosas, o bueno, que cada uno saque sus propias conclusiones, pero entonces si quieren ahondar más sobre eso, este libro también es súper bueno. Muchas gracias. Primero que todo, no sé si mis compañeros quieren aportar algo. Sí, digamos, bueno, me parece bastante importante ver como las diferentes perspectivas, ¿no? Como lo que, pues, nos enseñan en el colegio, lo que, pues, yo creo que normalmente todo el mundo sabe, y lo que ahorita, pues, nos están como enseñando ustedes, Daniel y Andrés. Pues, me gustaría también saber si hay otra perspectiva más, que es desde la parte indígena. No sé si hay como libros o escritos que también den como su perspectiva. Digamos, ya conocemos la de Inglaterra, la que quería destruir a España, ya conocemos la de España en este momento, y no sé si saben alguna que sea desde la parte indígena. Sí, mira, yo tengo otro libro que se llama Los Muiscas, que fue escrito por Carl Henrik Langebeck, que es una persona que es colombo-dinamarqués, que él estudió mucho la cultura chibcha en la sabana de Bogotá. Entonces, él tiene el libro que te digo, Los Muiscas, también es muy interesante para entender cómo eran estas tribus, cómo era pues su convivencia con otras tribus de la región, y pues entender que eran pueblos, por lo menos los muiscas eran pueblos muy tranquilos, o sea, ellos no le daban el valor al oro como se lo damos nosotros o los españoles en su momento. Para ellos la acumulación de riqueza no era algo importante, ellos se dedicaban era como al mercadeo con otras culturas, con otras tribus indígenas, el intercambio de mantas, de lana, intercambiaban sal, pero cualquier persona que tuviera oro o riquezas, esas se ofrecían a la laguna, las hundían en el lago, para ellos eso era lo normal. Entonces los españoles entraron en un dilema tenaz, porque decían que cómo es posible que esta gente bote oro al agua, o sea, ¿qué les pasa? Pero entonces fue la famosa historia de los espejos, ¿no? Que le daban espejos a los indios para que ellos les dieran el oro, porque no tienen la concepción de acumulación de riqueza. Entonces este libro también es muy bonito, te habla sobre cómo, digamos, cómo eran esas culturas en sí, porque siempre es importante, o sea, Colombia no tuvo como un imperio así como, por ejemplo, el azteca o el inca. Tuvo muchísimos asentamientos indígenas, y pues cada uno se desarrolló a su ritmo, ¿sí? O sea, tú no puedes quejarte de que porque nosotros no tuvimos un imperio así como el azteca, así que porque no tenemos esa identidad como los mexicanos. O sea, simplemente cada cultura se desarrolló a su ritmo y según su entorno natural. Simplemente no hay nada que criticar ni nada que juzgar a los pueblos indígenas que habitaban estas tierras antes de los españoles. Pero si quieres ahondar más, de pronto este libro te pueda ayudar también. Me parece súper importante lo que dice Jess, y es que sí, generalmente nosotros, o bueno, desde mi punto de vista, lo más importante es conocer los relatos de todos, también cómo se van transformando y aprender a escucharlos todos. A veces una de las cosas importantes en la vida es escuchar y saber escuchar. Los relatos van cambiando con el paso del tiempo y pues nos gustó muchísimo saber su opinión. Nos ponen a pensar en mucho, nos educaron bastante. Yo me siento bastante bien por lo que escuché hoy, con ganas de investigar más. Así que muchísimas gracias a ustedes por tomarse en el tiempo y la molestia de estar hoy aquí. Me gustaría hacerles una invitación abierta, que si algún día tenemos que hablar de algo más o algo más relacionado con la historia,
sería muy genial que estuvieran. Nos educaran un resto y pues nos gustaría volverlas a tener aquí. Muchas gracias. Yo también les agradezco el espacio. Realmente esto es lo último que hice por primera vez. Entonces, muy chévere el espacio. A mí me gustaría, sería chévere si más adelante, no sé, ustedes ven que de pronto desde mi perspectiva pudiera yo de pronto aportar en algún tema sobre lo poquito que yo sé, porque realmente es muy poquito. Pero si yo puedo, con mucho gusto. Muchas gracias por la invitación. Sí, no, la verdad es que muy interesante el ejercicio, porque pues todos estos temas nosotros siempre los hablamos es con unas cervezas y echando cuentos, pero entonces sí es muy bonito que las otras personas también tengan otra visión, lo que hemos hablado. Entonces sí, aquí estamos para lo que necesiten de temas de historia también, o sea, porque es que de hecho lo que te digo, nos faltó hablar de Revolución Francesa, nos faltó hablar de, bueno, pues todo ese tema de la Guerra de los Burgos, que también fue súper importante. Nos faltó hablar del tema de la independencia de Colombia, de la patria boba, o sea, bueno, sale cualquier cantidad de temas que tú quieras ahondar. Ahí hay muchísimo tema. La invasión de Napoleón a España, lo que eso generó en las guerras de independencia, cómo se financiaron. Bueno, no, eso ahí hay mucho tema también. Sí. Entonces, pues nada, pues muchas gracias y pues lo que necesiten aquí con mucho gusto. No, entonces muchísimas gracias a todos, muchas gracias a mis compañeros por estar aquí. Hoy la verdad hablamos bastante, hablamos muy poco nosotros porque pues nuestros invitados estaban pero rellenos y o sea, algo me parece muy interesante es que tenían todo muy claro, entonces ustedes iban y muchas de las preguntas que teníamos se iban respondiendo mientras hablábamos, entonces nosotros estamos comentándonos eso ahorita como bueno, esta pregunta ya no la podemos hacer porque ya la respondieron, esta tampoco. Entonces, bien, igual estamos muy contentos y muchísimas gracias por haber participado hoy. Yo me despido por hoy de todos los que nos escuchan y de mis compañeros y les agradezco muchísimo su tiempo. Así que nos estamos viendo en la próxima. Gracias. Lo oculto.